¿verdad? Porque viene un poco fuerte el mensaje. No sé si lo quieren aceptar, ¿verdad? Yo lo veo como unas tomas que me daba mi esposa hace unos meses atrás, que le echaba cebolla roja, ajo, no sé qué otras cosas, ajenjo, no sé qué le echaba, gasolina, pero eso sentía fuego, hermano. Pero me decía que era para levantar el sistema inmunológico, ¿verdad? Así viene este mensaje, ¿verdad? Tal vez pequeño, pero fuerte. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Lo tienen? Aleluya. Lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Hasta ahí lo vamos a dejar, ¿verdad? Oramos al Señor un momento. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta tarde, Padre, donde sabemos, Dios mío, que tu presencia está en este lugar, Señor, para ministrar nuestras vidas. Oh Padre, me pongo en tus manos, Señor, para que tú obres, Padre, conforme a tu voluntad, Señor, que uses mis labios y que prepares, oh Dios, el corazón de nuestros hermanos para que puedan recibir esta palabra, Señor, una palabra que no es mía, sino que es tuya, Dios mío, que viene delante de tu presencia. Yo te pido, Padre, que use mis labios, oh Padre, y hagas conforme a tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Denle el aplauso a nuestro Dios, hermanos, en esta tarde. El tema del que les quiero hablar es un llamado a definirnos. Un llamado que Dios nos hace a definirnos como cristianos, ¿verdad? Es tiempo de definirnos, ¿verdad? Porque si no es hoy, ¿verdad? No sé cuándo va a ser. Pueda que no haya oportunidad para que nos definamos, ¿verdad? A vivir una vida como corresponde en el Evangelio. Gloria a Jesús. Aleluya. Así que es un llamado a definirnos como cristianos. Hace tiempos escuchaba una historia, de esas tantas historias, ¿verdad?, que se cuentan de la Segunda Guerra Mundial. Se dice que cuando los alemanes estaban invadiendo Polonia, precisamente pasado mañana se cumplen 81 años de esa invasión. Dice que Adolfo Hitler, ¿verdad?, invadía Polonia con aviones, con miles de tanques, con un ejército poderoso, porque ese ejército era poderoso. Tenía un armamento terrible, bombas y todo, ¿verdad? Dice que invadía a Polonia. Y la historia dice, ¿verdad?, que cuando iban cruzando la frontera de Alemania a Polonia, dice que en la frontera de ahí de Polonia, ¿verdad?, vivía una anciana que tenía aproximadamente unos 70 años. Y dice que cuando esta señora vio que los ejércitos invasores iban llegando, dice que esta señora sacó una escopeta, una escopeta vieja que tenía por ahí, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y entonces cuando vio esto, dice que esta señora sacó la escopeta, dice, y salió a desafiar el poderoso ejército de los alemanes. Los aviones sonaban, dice, en el aire, las tanquetas, hermanos, por miles. Y el ejército dice que con ametralladoras y con todo el poderío que traían, ¿verdad? Pero esta señora dice que salió a enfrentar a ese poderoso ejército. Gloria a Jesús, ¿verdad? Entonces dice que la señora los desafiaba. Y un vecino dice que le gritaba, mujer, no seas tonta, metete para adentro, ¿verdad? Metete, te van a matar. Y la señora dice que más le gritaba, que se salieran, que no fueran intrusos, que no ¿verdad?, que no entraran a Polonia. Y el vecino dice que le gritaba, metete para adentro, te van a matar. Eso de nada sirve, le decía el vecino, ¿verdad? Y dice que la señora le dijo, claro que sirve, le dijo, por lo menos para que sepan de qué lado estamos. ¿Verdad? Por lo menos para eso, ¿verdad? Para que se den cuenta de qué lado estamos. ¿Sabe que yo pensando en esta historia, se me vino este versículo, que es de lo que la iglesia está careciendo en este tiempo? De gente que tenga convicciones, de gente que tenga carácter, de gente que esté dispuesto a luchar por sus ideales, ¿verdad? Es la iglesia, me van a disculpar, pero creo que la iglesia está
está careciendo de estas personas que tengan el carácter de pararse en la brecha, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús está diciendo en este versículo, ¿verdad? Si usted lo lee ahí, dice, mire, el que no es conmigo, contra mí es. O sea que lo que Jesús está diciendo, que tenemos que definirnos de qué lado estamos, ¿verdad? O sea, aquí no nos da una tercera opción, sino que lo que está diciendo es, o estás conmigo o sos mi enemigo. Eso es lo que Jesús está diciendo en este versículo, ¿verdad? Que nosotros nos decidamos si estamos del lado de Cristo o estamos del lado del diablo, ¿verdad? Del lado del infierno. Gloria a Jesús, porque la Biblia dice también en Lucas 16:13 que no podemos servir a dos señores, ¿verdad? Porque o agradamos a uno o agradamos al otro, ¿verdad? Sino que tenemos que definirlo, ¿verdad? No como dijo aquella, ¿verdad? Que no somos ni de aquí ni de allá. ¿Qué es que decía eso, verdad? Creo que ya lo saben, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que ser radicales. Es el llamado que Jesús nos está haciendo por medio de este mensaje, ¿verdad? A que seamos radicales. Sabe que estaba estudiando la carta de Juan y me gusta lo que el apóstol Juan, que es llamado el apóstol del amor. Sabe que ese Juan era tan radical y yo estaba viendo yo que él también hace ese mismo llamado, porque él dice o que somos de la oscuridad o somos de la luz. También saqué ahí que decía que o somos de la vida o somos de la muerte. O andamos en la verdad o andamos en la mentira. O eres amigo de Dios o eres amigo del mundo. ¿Verdad? Ese es el mismo llamado que Jesús nos está haciendo a nosotros como iglesia. Porque es triste, hermano, ver cristianos que sirven a Dios por temporada. Sabe que aquí hemos tenido hermanos que comenzaron con nosotros fuerte, ¿verdad? Con un año con nosotros, que hermanos, yo decía, qué hermoso tener hermanos como estos, cómo trabajan en la obra del Señor. Y al año pues ya se fueron un tiempo, pasaron como un año, no sé a dónde pasaron, si sería que en el mundo, sería en otra iglesia, pero se fueron. Y al año volvieron otra vez y con ese mismo. Entonces, alegre uno, este hermano se restauró, pero a los meses se volvió a ir, se han vuelto a ir y no sabemos dónde anda, ¿verdad? Entonces hay hermanos que sirven a Dios por temporada y eso, hermanos, tenemos que definirnos, ¿verdad? En esta preciosa tarde. No sé si el mensaje, denle un aplauso a nuestro Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces, hermanos, es tiempo que nos definamos. Y este versículo, hermanos, que hemos leído, se divide en dos partes. Y cada parte también se divide en dos. O sea, que creo que son 4 partes lo que nos menciona este versículo, ¿verdad? Gloria a Jesús. El primer llamado que encontramos ahí es un llamado a definirnos, a unirnos a Cristo o a ser adversario de Cristo. O sea, que nosotros decidimos si nos unimos a Cristo o somos adversarios de Cristo. Ese es el primer llamado que encontramos ahí, ¿verdad? A tomar una decisión. Y esta decisión es importantísimo. ¿Por qué? Porque al tomar esta decisión definimos si verdaderamente somos hijos de Dios, si somos fieles seguidores de Cristo, si somos discípulos de Cristo. Eso es importante. Aquí en esta primera decisión, cuando dice el que no es conmigo, contra mí es una decisión si somos cristianos o no somos cristianos. Esa es la primera decisión, ¿verdad? Que tenemos que tomar. Gloria a Jesús. Jesús hace un llamado, mire, y dice, ¿verdad? Como dice, el que no es conmigo, contra mí es. Hay una palabra clave acá, y es la palabra conmigo. Esa es la palabra clave ahí en esa primera parte. Gloria a Jesús. Esa palabra conmigo significa junto a mí. Cuando usted dice conmigo, ¿verdad? Mi esposa está conmigo, o sea, que está junto conmigo, mis hijos están conmigo. ¿Y qué quiere decir? Que están junto a mí, ¿verdad? Eso significa la palabra conmigo, ¿verdad? Eso habla de la unidad. Que tenemos que estar unidos a Cristo. Porque hay diferencia, hermano, en unidos con Cristo o unidos en Cristo. Son dos cosas diferentes. Cuando habla de unidos en Cristo, está hablando de la unidad de los cristianos, ¿verdad?
de todos los que hemos aceptado a Cristo. Y con Cristo es que estamos nosotros unidos con Él, ¿verdad? O sea, para estar unidos con los hermanos, primero hay que estar unidos con Cristo. Entonces, de eso está hablando, es de aceptar a Cristo como Mesías. De eso está hablando cuando dice conmigo. Porque recuerden, hermano, que esta enseñanza de Jesús surgió porque Jesús, ¿verdad? Había una controversia entre la gente y los fariseos. Dice la Biblia que Jesús echó fuera un demonio. Y dice que la gente cuando miraba estos milagros, dice que la gente se sorprendía. Y decían, no será este el Mesías, decía la gente. Y los fariseos decían, no, este decía es un emisario de Satanás. Que por medio de los demonios es que echa fuera, o sea, echa por medio de Satanás, echa fuera los demonios. ¿Verdad? Entonces eso es lo que decían los fariseos. Entonces de ahí es donde surge la enseñanza de Jesús y él dice que tenemos que definir, o sea que lo que Cristo quiere decir, tienen que definir si me aceptan ustedes como Mesías o me rechazan como Mesías. O sea, tienen que decidirse si ustedes me aceptan como Mesías o no me aceptan como Mesías, ¿verdad? Entonces esa es la primera decisión. Si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como el enviado de Dios, o lo rechazamos. Gloria a Jesús. Y sabe que es el mismo parámetro que nosotros tenemos que usar cuando nos vamos a relacionar con otro cristiano. Cuando vayamos a tomar una decisión, por ejemplo, los que se piensan casar, ¿verdad? Yo no sé, hay muchos solteros acá, ¿verdad? Y si un día, o sea, yo creo que todos han decidido un día casarse, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que usar ese mismo parámetro, que la otra persona esté unida con Cristo. Porque los problemas vienen después, hermano, cuando aquella persona no conoce a Jesús. Entonces después vienen los problemas y ya sabemos cómo termina todo, ¿verdad? Como si un hermano, ¿verdad? Si usted comienza a botonarte el botón arriba mal, abajo le va a salir mal, ¿verdad? Así, si usted comienza un matrimonio mal, va a terminar mal, ¿verdad? Gloria a Jesús. Entonces, hermano, es el mismo parámetro. Si nos vamos a unir a una iglesia, ¿sabe que esa era una de mis preocupaciones cuando nos unimos a este movimiento, ¿verdad?, mundial de evangelización? Y una de mis preocupaciones era, ¿será que estos hermanos creerán lo mismo que nosotros creemos? Predicarán lo mismo que nosotros predicamos, pero tuve que averiguar así de escondida yo y vi que los hermanos pues son hermanos que aman la palabra, que aman las almas, y yo creo que no tomamos una mala decisión, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen? Denle el aplauso a nuestro Dios por nuestros hermanos, y yo creo que nos han bendecido mucho. Entonces, hermanos, tenemos que tomar el mismo filtro y ser radical, así como dice Cristo, ¿verdad? Aquella persona que está junto a Cristo. Y sabe que hay un filtro. Si usted lee en Efesios 4:2, allí Pablo da el filtro, cómo podemos ver si otra persona está unida a Cristo o no está unida a Cristo, donde dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y allí da da un patrón de 7 principios. Y dice, primero dice que sean un cuerpo, o sea, que estén unidos al cuerpo de Cristo. Que tengan un mismo espíritu, que hayan recibido el mismo espíritu, ¿verdad? Que tengan la misma esperanza de la venida de nuestro Señor. Que tengan una misma fe, un Señor, un bautismo y un Dios y Padre, el cual está sobre todos y por todos. Aleluya. Apláudale al Señor, aleluya. Entonces, hermanos, es el mismo parámetro que nosotros tenemos que usar. Si aquella persona ha recibido el Espíritu Santo, porque no podemos unirnos. Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces prácticamente está fuera. Y hay otras religiones, podemos mencionar varias, ¿verdad? Entonces, si no cumplen ese parámetro, pues no pueden estar unidos con nosotros, ¿verdad? No, es porque ellos no están unidos con Cristo. Aleluya. Denle el aplauso a nuestro Dios y esta hora. Aleluya. Entonces, hermanos, tenemos que estar unidos y creer, ¿verdad?, que Jesús es el Mesías. Pero ese del creer en Jesús, hermano, no es una simplemente creencia, sí, una creencia vaga, ¿verdad? Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Hay que renunciar a muchas cosas, ¿verdad? Tenemos que tener nuestras convicciones claras. Por ejemplo, si vemos la historia de los 3 hebreos. Esos 3 hebreos, hermanos, les dijeron que si no se arrodillaban delante de aquella estatua, los iban a echar en un horno de fuego.
¿Qué dijeron ellos? Pues no tenemos que contestarte a esto, le dijeron al rey, ¿verdad? Porque, o sea, que él decía que Dios los iba a librar, y si él no los librare, pero tu estatua no la adoraremos. Y eso era en contra de su propia vida, hermano. Pero ellos tenían sus prioridades, claras, que el Señor los iba a librar. Gloria a Jesús. Quiero que leamos Lucas 2:20. Lucas 2:20, hay un... Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Lucas 2:20. Creo que no sé si me he equivocado. No, me equivoqué. Y creo que es Gálatas 2:20. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Creo que escribí mal la cita. Pero allí Jesús. Gloria a Jesús. No sé si alguien la tiene por ahí. Gloria a Jesús. Aquí la tenemos. Dice, mire que tenemos, si estamos unidos con Cristo, lo que tenemos que hacer. Gálatas 2:20 era, hermano. Dice, con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Jesús. Entonces dice, con Cristo estoy, aquí habla de la unidad con Cristo, ¿verdad? Dice, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces habla de que nosotros tenemos que sacrificar. Dice que ahora vivimos, lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. O sea que lo que usted practica tiene que, saber si eso que usted practica agrada a Dios. Todo lo que usted practica en la carne. Porque la Biblia dice que somos todos medios lícitos, pero no todo conviene, ¿verdad? Entonces tenemos que saber si por ejemplo, el parámetro que muchas veces el pastor nos ha dicho, ¿verdad? Que si cuando vamos a hacer alguna acción, nos preguntemos qué haría Dios en ese momento, ¿verdad? O sea, ¿qué haría Jesús cuando anduvo en la tierra? Si Jesús haría lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces ese mismo parámetro también tenemos que usar, ¿verdad? Nosotros cuando tenemos que vivir lo que vivimos, lo tenemos que vivir en la fe del Hijo de Dios. Gloria a Jesús. Entonces, hermanos, esta primera decisión, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Porque sabemos si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. La otra parte del versículo que leímos dice, el que no es conmigo, dice, el que no es conmigo es contra mí. La otra parte es que si no somos, hermanos, si no estamos con Jesús, unidos con Jesús, automáticamente nos convertimos en adversarios de Jesús. Ese es automáticamente, ¿verdad? Porque o somos de un grupo o somos del otro grupo. Como le dije, de verdad, no hay medias tintas, no hay un punto gris, sino que eres o negro o eres blanco. O eres de la luz o eres de las tinieblas. O sea, no hay una opción tercera. Gloria a Jesús. Entonces, si automáticamente nos convertimos en enemigos de Dios si no estamos unidos con Jesús, ¿verdad? Y allí también hay otra palabra clave, que es la palabra contra. Porque dice, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, que el que no es con Jesús, es contra Jesús. Claro, ¿verdad? Esta palabra, pues, hay tres palabras, pero podemos describir esta palabra, que es la palabra adversario. Porque cuando está contra es que hay un adversario, ¿verdad? Hay un enemigo o hay un oponente. De esa forma podemos describir esta palabra contra, que hay un contrario, que hay algo que está enfrente, deteniéndolo, ¿verdad? Y estas tres palabras, ¿sabe que en hebreo hay una palabra para describir esta palabra o para traducirla al español, ¿verdad? Que es la palabra, ¿sabe cuál palabra es? La palabra Satán. Esa es la palabra, por ejemplo, cuando un judío tenía un enemigo, decía, este es mi Satán, decía, ¿verdad? Decía, este es mi enemigo, o este es mi contrario. Entonces decían, este es mi Satán. O sea, es traducido. O sea, la palabra enemigo en hebreo es Satán. Y de allí es que se deriva la palabra Satanás, porque él es adversario. Gloria a Jesús. Entonces, hermanos, está claro, ¿verdad? Cuando dice,
¿Es contra mí? ¿Es adversario mío? ¿O es un Satán? Y mire qué tremenda esta palabra, ¿verdad? Cuando no estamos junto a Cristo, nos convertimos en Satanás. Qué terrible, ¿verdad? O sea, es pesado. Y en este tiempo, hermano, hay muchos con el espíritu de Satanás que se han levantado. Hay muchos inmorales, ¿verdad? Hay muchos agnósticos, hay muchos ateos. Y muchos, en estos días hemos visto muchos políticos. Han sacado, hermano, lo que verdaderamente andan dentro, ¿verdad? Escuchamos, bueno, el gobernador de aquí de Nueva York, ¿verdad? Diciendo que Dios no había obrado nada en esto, que gracias a Dios Nueva York pues ha controlado esta pandemia, pero él dice, él no le da la gloria a Dios. Él dice que ha sido por él y ha sido por los médicos, pero no le da la gloria a Dios. Entonces ahí vemos a alguien con el espíritu de Satanás. En otros estados como California lo mismo, la persecución de la iglesia, ¿verdad? Entonces se ha levantado, hermano, una persecución terrible, que a diario esta gente blasfeman en contra de Dios, ¿verdad? Pero sabe que hay mucha gente que también tal vez no hablan en contra de Dios. Y muchas veces hay gente con buenos principios, gente educada, gente que ayuda a otros. Pero fíjate que a pesar de eso son enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque claramente dice, porque no han aceptado a Cristo como su Salvador. Entonces automáticamente, aunque sean buenas personas, pero la Biblia, como no da una tercera opción, se convierten en enemigos de Dios. Tienen el espíritu de Satanás. Qué terrible, ¿verdad? Y lo más terrible es también que aún en la misma iglesia. Espero que aquí no, ¿verdad? Que todos los cubro con la sangre de Cristo. Pero pueda que, y esto es algo real. En las iglesias hay mucha gente que también son enemigos de Dios y tienen el espíritu de Satanás, ¿verdad? Se han convertido en contra de Jesús. Gloria a Jesús. Quiero que leamos 1 Corintios 5. Gloria a Jesús. En 1 Corintios 5, allí Pablo describe, gloria a Jesús, alguna de estas clases de personas. 5:9. Vamos a esperarlo para que lo leamos todo. Gloria a Jesús. 1 Corintios 5:9, ¿lo tienen? Dice Pablo a los corintios, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Mire, aquí es un mensaje directo a la iglesia. No le está hablando al mundo, no le está hablando a aquellos que andan en las barras, ¿verdad? Todo eso, no, está hablando a la iglesia. Que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. O sea, que yo no estoy hablando de los del mundo, dice, porque para eso tenían que irse del mundo, ¿verdad? Claro, es lógico, tenemos compañeros de trabajo, tenemos familiares que practican todas estas cosas y no hablamos de eso, dice Pablo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, mire, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Mire, qué tremendo es, ¿verdad? Si hay algún perverso aquí en la iglesia hay que sacarlo, hay que correrlo. Por eso que les digo que el mensaje es fuerte. O sea, que así es la Biblia, así es Dios, aquí o somos o no somos, ¿verdad? Dice, mire, son tremendos esos versículos, ¿verdad? Que no os juntáis con ellos, ¿verdad? Que no lo invité, ¿verdad? Cuando hagas una carne asada, no lo invite, ¿verdad? Y que si va a algún restaurante no hay que invitarlo, ¿verdad? Como les dije la vez pasada, ¿verdad? La ley del hielo, ni hay que ni que hablarle. ¿Por qué? Porque o cambia o se va, ¿verdad? Así es la palabra de Dios, ¿verdad? Clara. Y así que, hermano, este es un llamado para todos nosotros. Aquí no estamos corriendo a nadie. El mensaje no es porque yo sé algo de algún hermano, yo no sé nada de nadie, ¿verdad? Gracias a Dios que casi no salgo y no sé, ¿verdad? Nadie me cuenta nada. Si usted se siente que la palabra lo confronta, es porque el Señor lo ama y es porque Dios que quiere que usted cambie. Gloria, dele el aplauso a nuestro Dios, que es para Él.
Gloria sea nuestro Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, gloria a Jesús. Entonces hay que distinguir o buscar o ver, examinar cómo está la iglesia. Y si hay alguno de esos, pues hay que echarle mano, ¿verdad? No hay que dejarlo pasar para cuidar, hermanos, la integridad de la iglesia. Para cuidar, hermanos, el testimonio de la iglesia. Pero sabe que también hay muchos en la iglesia que tal vez no es que pertenezcan a Satanás, pero muchas veces reaccionamos con esos espíritus. Tal vez no es que estén en el pecado, pero muchas veces hay acciones que da a conocer como que este espíritu se quiere meter en la iglesia. Y estaba viendo yo aquel versículo de Mateo 16, 23, donde dice que cuando Jesús dijo que iba a subir a Jerusalén, y dice que Pedro lo llamó aparte, y dice que Pedro le dice a Jesús que nunca te vaya a acontecer eso. En otras palabras, le estaba diciendo: Pedro, no vayamos a subir a Jerusalén, porque te van a matar. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Así le dijo a Jesús. Entonces eso quiere decir que ese espíritu se le quiso introducir a Pedro. Entonces eso es muy peligroso como iglesia. Tal vez amamos al Señor, pero muchas veces, hermanos, nos convertimos en piedra de tropiezo para otro hermano. Tal vez voluntariamente o involuntariamente, pero bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Así que tengamos mucho cuidado que ese espíritu quiera involucrarse en nosotros como cristianos, ¿verdad? Gloria a Jesús. Así que, no sé si su esposa le dice, ¿verdad? No vayamos al culto hoy. Dígale: apártate de mí, Satanás, ¿verdad? O alguien le llama para contarle un chisme, ¿verdad? Así dígale: apártate de mí, Satanás. Porque eso es un espíritu de Satanás para poner tropiezo a nuestras vidas, ¿verdad? Así que, hermano, la palabra de Dios es dura, ¿verdad? Gloria a Jesús. Entonces dice que la palabra adversario, dijimos, enemigo, oponente, se deriva de la palabra Satán, Satanás, ¿verdad? Y todo espíritu que proviene de Satanás, dice que Satanás es padre de mentira. Y tengamos mucho cuidado. Denle el aplauso a nuestro Dios, que ya estamos terminando, ¿verdad? Aleluya. La segunda parte del versículo que leímos dice, gloria a Jesús. La primera parte decía que el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Gloria a Jesús. Este segundo punto, hermano, también está hablando a la iglesia. El primer punto estaba hablando, ¿verdad? Para entender, o sea, decidir si somos cristianos o no somos cristianos. Aquí ya es a los cristianos. Porque dice que el que conmigo no recoge, desparrama. Está hablando del trabajar en la obra del Señor, ¿verdad? En aportar para que el reino de Dios se extienda. Y todos somos llamados, somos llamados a aportar para que la iglesia prospere, ¿verdad? Todos los que estamos acá. Eso es lo primero que se ve ahí. Le dice: conmigo no recoge. O sea que Dios, los toma en cuenta todo. Todos tenemos habilidades, todos tenemos cualidades como aportar. Pero entonces muchas veces, hermanos, no estamos aportando. Y en vez de aportar, estamos obstaculizando la obra del Señor. Entonces aquí es otra decisión. Por eso el tema era un llamado a definirnos. O sea, aquí ya no es definirnos si somos salvos o no somos salvos. Aquí es un llamado a definirnos si vamos a trabajar o nos vamos a quedar en el mismo estado como estamos. ¿Verdad? Entonces es una decisión así, si somos el problema o somos la solución. Si somos la medicina o somos la enfermedad. ¿Verdad? Es una decisión. Tenemos que decidirnos si vamos a trabajar. Está hablando de dar fruto, ¿verdad? Gloria a Jesús. Entonces, en Juan 4:27, ahí encontramos la historia nosotros cuando Jesús habló con aquella mujer samaritana, ¿verdad? Dice la Biblia que Jesús habló con ella y, de tanto hablar, ¿verdad? Ya Jesús le presentó el mensaje que le llegó a esta mujer de lo profundo de su corazón. Y dice que esa mujer fue a la ciudad y dice que les dijo: he encontrado un hombre que me ha dicho toda la verdad. Y la mujer le dijo: ¿no será este el Mesías? Y dice que esta mujer, todita esta ciudad, dice que salió afuera a ver lo que pasaba, ¿verdad? Y cuando ya venían, dice que
la multitud dice que los discípulos habían salido a comprar comida, y cuando dice que los discípulos le decían a Jesús, maestro, come, porque no había comido. Jesús le dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y allí le dice Jesús a los discípulos, ¿no decís vosotros que faltan 4 meses para la siega? Y dijo Jesús, señaló a la multitud y les dijo, mirad la siega, ya está blanca para cegarla, ¿verdad? Entonces allí cuando habla de la siega, era el tiempo cuando recogían los frutos. Entonces, hermano, aquí da a entender que nosotros somos llamados a recoger el fruto, porque el fruto está preparado. Dios nos está haciendo un llamado a que trabajemos por su obra. Allá afuera, hermano, hay gente que, peor hoy que han pasado de esta pandemia, hay gente que está lista para recibir la palabra, pero nosotros no nos decidimos a ir a ella, ¿verdad? Hay gente que está esperando porque Dios los ha librado de la muerte. Hay gente que si no tienen un susto de verdad con la muerte, no buscan a Dios, pero gracias a Dios que por lo menos buscan a Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, hay que ir a esas personas, porque la siega ya está lista, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Ya el fruto está listo para la siega, ¿verdad? Dijo Jesús, o sea, está blanco ya para la siega. Entonces, hermano, es un llamado a trabajar en la obra del Señor, ¿verdad? A recoger el fruto que ya está listo, ¿verdad? Es también a trabajar con pasión, ¿verdad? Ya es tiempo, hermanos, que nosotros nos levantemos y trabajemos y saquemos adelante esta obra, ¿verdad? En lo más mínimo que el pastor lo ponga. Nosotros tenemos que hacerlo con pasión, con deseo, porque muchas veces nos pasa que cuando venimos aquí a la iglesia nos damos cuenta que nos toca diezmar, porque no nos importa nada, ¿verdad? No nos decidimos. Muchas veces nos ha tocado hacer la limpieza del templo y nos vamos, y otros hermanos son los que quedan haciendo limpieza, ¿verdad? Porque no hay pasión, no nos decidimos a trabajar en la obra del Señor. Es tiempo que busquemos al Señor. Todo lo que hagamos, si le toca, si es músico, si le toca predicar, hay que hacerlo con deseo, ¿verdad? Con deseo, como dice la palabra de Dios, que todo lo hagamos como que es para Dios, ¿verdad? No es para el pastor. Que muchas veces decimos, ese pastor solo a mí me pone, ¿verdad? Solo a mí me pone de ujier, solo a mí me pone a barrer. Pero no, hagámoslos como para Dios. Gloria a Jesús. Así que denle el aplauso a nuestro Dios. Aleluya, porque el que conmigo no recoge, y aquí también dice, desparrama, ¿verdad? Gloria a Jesús. Entonces, desparramar significa esparcir, regar y echar fuera, ¿verdad? Echar a perder. Eso significa la palabra desparramar, ¿verdad? Entonces, definámonos si estamos recogiendo, aportando para la obra, o estamos destruyendo y estamos siendo obstáculos para que la iglesia prospere, ¿verdad? Porque hay un versículo en el libro de Cantares que dice que cacemos las zorras pequeñas, porque dice que las zorras pequeñas hacen perder las viñas. Esas zorras pequeñas, hermanos, son cosas pequeñitas que creemos nosotros que no hacen daño a la iglesia, y sí hacen daño a la iglesia. En 1 Corintios Pablo dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces tengamos muy cuidado, porque una palabra que usted tire, muchas veces esa palabra puede hacer daño a una iglesia, o puede hacer daño a una persona. Nosotros somos llamados a restaurar, no, o sea, llamados a recoger, a restaurar a las personas y no a destruir. Entonces las zorras pequeñas eran más destructivas que las grandes, porque las pequeñas entraban en las viñas, en los hoyitos más pequeños, ahí entraba, y hacían estrago. Cuando las viñas estaban floreciendo, no las dejaban florecer, sino que destruían las viñas. Así las pequeñas cosas, hermanos, muchas veces tengamos mucho cuidado. Muchas veces, ¿verdad?, nos gusta bromear, y es bueno, ¿verdad?, tener amigos y bromear, pero muchas veces cuando ya nos pasamos a bromas pesadas, eso es peligroso. Muchas veces podemos dañar a un hermano con una broma pesada, ¿verdad? Son cosas pequeñas, que, bueno, hay cosas grandes, ¿verdad? Ya no digamos la fornicación, todas esas cosas, o las mentiras blancas también, ¿verdad? Son zorras pequeñas. Tengamos mucho cuidado. Entonces, el que no recoge conmigo, desparrama o destruye la obra del Señor. Así que, hermanos, como les dije, el mensaje era corto, ¿verdad?
Pero espero que usted haya aprendido y que te acepte, gloria a Jesús, el aplauso a nuestro Dios, que usted, hermanos, acepte el llamado que Dios le está haciendo. Un llamado a definirnos como cristianos, un llamado a definirnos a trabajar en su obra, porque ya el tiempo está cerca. Así que póngase sobre sus pies y vamos a hacer una oración para que el Señor bendiga nuestras vidas y nos dé, hermano, ese carácter para trabajar en la obra del Señor. Cierre sus ojos, ¿verdad? Vamos a ir temprano, no sé si el pastor va a tomar otra media hora, pues es decisión de él, ¿verdad? Así que oremos al Señor. Padre, que